Buen día, estimados estudiantes. Bienvenidos a la clase del día de hoy, 20 de agosto, en la materia de física. La clase estuvo programada para iniciar a las 10:45. Son las 10:45 y contamos con cero participantes conectados. Vamos a darle unos minutitos hasta que se conecten, unos 5 minutitos hasta las 10:50. Hasta eso compartimos pantalla. El tema del día de hoy es el reposo, porque anteriormente estuvimos viendo lo que es el movimiento. Entonces voy a explicarles ese tema el día de hoy. Hasta eso hacemos tiempo para que se conecte algún compañero y podamos practicar lo que son las fórmulas. Ok, como pueden visualizar en pantalla, ok, allí, ustedes lo pueden visualizar, la clase estuvo programada para las 10:45. Estuvo el link subido con tiempo. También contamos con lo que es el texto, la tarea en clase, que podemos visualizar que son 4 ejercicios, y la tarea en casa de igual forma. Al momento en que desarrollen lo que son los ejercicios, desarrollenlos paso a paso, me suben no solo el resultado, sino el proceso. Les recomiendo lo siguiente, que si en el momento de realizar el ejercicio si lo hacen en computadora, percátense de que sean las fórmulas correctas, y si no, realícenlo de forma más práctica en cuadernito, le toman foto y lo suben a la plataforma. No se complican mucho, pero si lo quieren realizar en computadora tampoco hay problema. Lo importante es que lo presenten y lo presenten de forma correcta. 10:47 y seguimos teniendo cero espectadores en la clase del día de hoy. Voy a proceder a tomar captura de pantalla para que quede constancia. Mis niños, ¿qué ha sucedido? ¿Por qué no se han conectado a la clase del día de hoy? Esto es para lo que queda en la clase grabada. Se encuentran en una situación de emergencia y no pueden asistir a lo que es la clase en vivo. Les recomiendo lo siguiente: eh, enviar un certificado a la coordinadora con la firma del representante y la foto de la cédula en la parte inferior, para que puedan justificar lo que es la inexistencia de las clases en vivo, y en caso de que presenten las tareas atrasadas, pues se les pueda colaborar. Siempre y cuando que ustedes no se presenten a clase sea por un motivo razonable. Por ejemplo, si tuvo una emergencia que tuvo que ir al hospital o estaba muy enfermo en casa, algún suceso fuera de lo fortuito. Bienvenida, Mera, ¿cómo ha estado? Buen día. Buenos días, profesora. Buen día. Justo estábamos haciendo tiempo para que se conecten a las clases en vivo y les estaba mencionando que si no se pueden conectar a la clase en vivo, les recomendaba que envíen lo que es el certificado firmado por su representante, con la foto de cédula del representante en las fechas y en los que no pudieron asistir a las clases en vivo, o el motivo por el cual presentaron las tareas atrasadas. ¿Por qué? Es importante que sea un motivo razonable. Es decir, si hubo una fiesta por el cumpleaños del vecino, eso no es un motivo razonable para faltar a clases. Tiene que ser un motivo razonable. Estuvieron enfermos, alguna diligencia salió a hacer su papá de emergencia, algo fuera de lo normal. Alguien está en una situación crítica, alguien de su núcleo familiar. Papá, hermanos. Así, ¿nos entendemos? Sí, profe. Listo. Entonces, eso les sirve como respaldo para que también las tareas que se programan, que son las tareas en clase y las tareas en casa, no les bajen el puntaje. Porque si ustedes no informan por qué no asisten
y las tareas se presentan atrasadas, entonces sí van a ser atrasadas. Ok, estábamos en la clase anterior visualizando lo que es el tema de el movimiento. El día de hoy vamos a hablar sobre lo que es el reposo. El reposo es cuando un cuerpo está, como lo dice, en reposo, no cambia su posición respecto a un punto de referencia durante un intervalo de tiempo. Es decir, el reposo no es absoluto, siempre depende de dónde, desde dónde lo estamos observando. Como les indicaba en las clases anteriores, si usted se sube en un bus, ¿verdad? Y el bus está en movimiento y usted visualiza por la ventana, ¿qué es lo que visualiza? Que todo lo que se ve desde la ventana hacia afuera se queda hacia atrás. Pero por ejemplo, los arbolitos que están en la vereda, ¿esos arbolitos se están moviendo o no? Esos árboles no se mueven, esos árboles están en reposo. El que se mueve es el vehículo. Por eso es que indica que el reposo no es absoluto, siempre depende de desde dónde lo estamos observando. En algunos casos vemos movimiento en algunos objetos, pero el que se mueve es uno y no el objeto. Los conceptos importantes serían el sistema de referencia, que es el lugar o el punto desde el cual observamos el movimiento o el reposo, y el tiempo. El reposo se determina en un intervalo de tiempo, no en un instante. Eso quiere decir que cuando nos referimos a un intervalo de tiempo sería el espacio que estuvo desde el punto A hasta el punto B en movilizarse, no en el momento en que llegó al punto B. Así no se calcula lo que es el reposo. El reposo se calcula desde el momento en que partió del punto A al punto B. Los ejemplos más relativos que vendrían a ser del reposo sería como el pasajero que estaba sentado en el bus. Para otros pasajeros está en reposo, no cambia su posición dentro del bus, pero para personas que van desde la calle está en movimiento, se mueve junto con el bus. Las características del reposo en sí, como les decía, es relativo, no es absoluto. Se describe respecto a un sistema de referencia. La posición del cuerpo en el espacio no cambia con el tiempo dentro de ese sistema. Si el reposo está, ustedes se preguntan si el reposo está relacionado con lo que son las leyes de Newton. Sí, el reposo está relacionado con lo que son las leyes de Newton. Entonces, mira, ¿con qué ley está relacionado el reposo? ¿Con la primera, la segunda o la tercera? El reposo está relacionado con la primera ley de Newton. Cuando un cuerpo está en reposo es porque la fuerza que actúa sobre él está equilibrada. La suma vendría a ser cero. En los ejemplos podría ser un libro sobre la mesa ejerce una fuerza hacia arriba, que esa sería la ley de la acción y reacción, que es una fuerza normal, la gravedad lo atrae hacia abajo, son como iguales y opuestos. El libro se mantiene en reposo, pero también está la mesa. En conclusión, con lo que es el reposo, es un cuerpo que, como lo indica, no cambia respecto a un punto de referencia durante un cierto tiempo. Este concepto es fundamental porque nos ayuda a diferenciar cuando un objeto está quieto y cuando se mueve, siempre considerando el sistema desde el cual lo observamos. ¿Tenemos dudas? ¿No? ¿Qué fórmula se utiliza para calcular lo que es el reposo? El movimiento, lo que es el movimiento rectilíneo uniforme o el movimiento rectilíneo acelerado, son también movimientos de reposo o de aceleración. Entonces, cuando nos referimos a la fórmula del reposo, es el movimiento rectilíneo. La posición de un cuerpo en función del tiempo se expresa en sí con la fórmula que ven en pantalla, que es xt igual x inicial, velocidad inicial más lo que es velocidad por tiempo. Como podemos ver en la descripción de qué significa cada letra, la X es la posición en el instante de t,
La x0 vendría a ser la posición inicial, la b es velocidad del cuerpo y la t el tiempo transcurrido. Y en sí, pues tiene sus casos especiales. El reposo tiene sus casos especiales, por supuesto. Cuando un cuerpo está en reposo, su velocidad es cero, que se representa como vemos en la fórmula de la pantalla, velocidad igual a cero. Entonces, la fórmula quedaría xt igual a x0, que sería posición inicial. Esto significa que la posición no cambia con el tiempo. Hasta allí, ¿tenemos dudas al respecto con lo que es el tema que hemos visto? Mira, ¿tenemos dudas? Ok, mira, me dejó. Igual, si me alcanza a escuchar a lo lejos, que me, ha de me podrá escuchar. La tarea en clase, tenemos ejercicios que resolver, en los cuales vamos a resolverlos paso a paso. Un libro está en la posición X, en la posición inicial nos da un igual a 3 metros sobre una mesa. ¿Cuál es la posición de tiempo transcurrido? Que serían 4 segundos. Y el tiempo de 15 segundos si se permanece en reposo. El siguiente enunciado, un objeto parte de la velocidad de la posición inicial de 12 metros y su velocidad es de 0 metros sobre segundo. Vamos a hallar lo que es la posición a los 8 segundos, está en reposo o no. El siguiente ejercicio, que sería el tercer ejercicio de la tarea en clase, se mide la posición de un objeto en 3 instantes, que sería x, x0 5 metros y x 6 segundos igual a 5 metros y x 10 segundos igual a 5 metros. Esto de aquí nos indica que está en reposo. ¿Sí o no? Vamos a resolver primero lo que es el ejercicio y determinar si está en reposo o no. El último ejercicio de la tarea en clase sería un paquete permanece quieto en una banda apagada, que sería la velocidad, la posición inicial, que nos dice que es 2,4 metros. ¿Cuál es su posición tras 20 segundos? Un paquete permanece quieto en una banda apagada en posición inicial de 2,4 metros. ¿Cuál es su posición tras 20 segundos? La tarea en casa, vamos a tener ejercicios que resolver. Algunos son de selecciones, pero de igual forma para poder saber esa selección tendrían que resolver el ejercicio. La posición de un objeto se registró así. T, que sería 03712, y X, que sería 9999. ¿Está en reposo? Vamos a ver si está en reposo, y si está en reposo lo justificamos. El segundo ejercicio de la tarea en casa va a ser: Ana va en un bus en marcha y Juan está en la vereda. Ana observa a un pasajero sentado, Juan observa el mismo pasajero desde afuera. ¿El pasajero está en reposo para ambos? ¿Sí o no? Y vamos a justificar la respuesta. Un objeto cumple lo que es la posición en el instante de t, que nos da 7 más kt con constante. Con la k de la constante, para el valor de k, ¿está en reposo, sí o no? Y si no, ¿por qué? De igual forma, esto tendrían que desarrollarlo con lo que es la fórmula. Un bloque descansa sobre una mesa horizontal, su peso sería de 45 newtons. Si está en reposo, ¿cuánto vale la fuerza normal en newtons de la mesa? Entonces, hasta allí ya les expliqué lo que es el texto. Aquí en la parte de arriba pueden visualizarlo, en donde, en donde están las fórmulas y la teoría. Cabe recalcar que este tema ya lo habían visto con la anterior docente. Estamos haciendo más que todo aplicar esa información en ejercicios, cómo utilizar la fórmula y cómo emplearla en distintos casos. En caso de ser combinación de fórmulas, pues también estamos viendo eso al respecto. Mera, me indica si tiene duda sobre el tema que hemos visto.
La escuchamos, Mera. ¿Tiene dudas al respecto? No, profe, ninguna. No, entonces la tarea en casa y la tarea en clase la vamos a poder resolver. Sí, profe. Sí, ok, listo. Entonces, deme un ratito que voy a compartir lo que es la pantalla para quedar constancia de la conexión del día de hoy. Listo. Entonces, la clase del día de hoy la finalizamos con el tema del reposo. El día 20 de agosto fue un placer estar con ustedes. Gracias, Mera, por conectarse. Se extiende la invitación a todos los estudiantes que se puedan conectar a las clases en vivo. Si no se pueden conectar, pues informarle a la coordinadora de la forma que les indicaba anteriormente, el informe o lo que es el certificado firmado por el representante con la foto de la cédula adjuntada e indicando las fechas que no se pudieron conectar a las clases en vivo. Si tenemos dudas, me escriben un mensajito por la plataforma educativa. Si no alcanzamos a resolver esa duda mediante la plataforma, lo tratamos en la siguiente clase. Fue un placer estar con ustedes. Nos vemos en la siguiente clase. Los invito y espero verlos. Que tengan buen día.